Empezamos hablando de lo que es una topología de una aplicación. Una topología quiere decir básicamente cómo se distribuyen los módulos en una aplicación, ¿vale? Y aquí vemos una topología procedural. ¿Qué es una topología procedural? Es una topología que básicamente propone dos módulos en una aplicación. Un módulo de solo datos y estructuras de datos y un módulo de solo funciones, comportamientos, métodos, lo que sea. Esto estoy hablando al menos de los paradigmas de programación que conozco y que sean Turing Complete, ¿eh? No vale, por ejemplo, por lenguajes específicos de dominio, cierto tipo de programación por vínculos. Claro, intentamos a partir de una topología procedural modularizar de verdad un programa, ¿vale? Y luego veremos un poquito cómo. Un principio importante de la modularización es la encapsulación. ¿Cuál es la idea? Es separar los datos en trozos y agruparlos en base a los comportamientos que actúan sobre esos datos, ¿vale? No estoy aquí hablando aún de paradigma orientado a objetos o funcional, estoy hablando en general de una topología de una aplicación. En todo caso, la idea es tener módulos con los datos y todos los detalles implementativos relativos a esos datos, de esta forma. Vale, volvemos a la topología procedural. Aquí tenemos el Big Ball of Just Data y un Big Ball of Behavior, ¿no? El problema de esta topología procedural es que los dos módulos son infinitamente acoplados. No hay ningún desacoplamiento, porque es evidente que las funciones dependen de los datos de forma total, ¿no? Y bueno, la arquitectura más acoplada que existe. Y era la arquitectura que había antes de entrar, luego con las reflexiones que se hicieron tanto en Object Oriented como en algunos casos en las arquitecturas funcionales. Bueno, quiero decir, cada vez que tenemos algún recuerdo de este tipo de arquitectura en módulos o submódulos, estamos aumentando el acoplamiento y estamos modularizando mal, básicamente. Estemos en cualquier tecnología, ¿vale? En cualquier, sí, en cualquier tecnología. Entonces, la encapsulación, como os decía, va hacia la idea de cortar secciones de ambos big módulos, ¿no? Y generar componentes de forma que desde fuera yo tengo interfaces y los comportamientos y los datos relativos a los comportamientos están juntos. Y este es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo, como sabéis, que lleva a, digamos, modularizar y separar cada vez más. Vale, dicho esto, esta era una pequeña introducción porque, vale, la encapsulación nos dice pon comportamientos y datos juntos, básicamente. Esta es la idea, en el mismo módulo. Pero lo que a finales de los años 60 ya se estaban planteando es, bueno, y yo cómo sé que comportamientos van con qué datos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir un módulo? O sea, modularizar bien. Hace falta un criterio. Esa es una reflexión que lleva mucho tiempo, desde antes de que yo naciera. Y entonces se busca un criterio para decidir, por ejemplo, cuando un módulo tiene la dimensión correcta, cuando la abstracción es válida. ¿Qué quiere decir una abstracción válida? Que tenga un nombre bonito, probablemente no. Y sobre todo se busca un criterio objetivo, en el sentido, si no es totalmente matemático, al menos las razones detrás tienen que ser compartidas de forma objetiva, ¿sí? Bueno, esa es un poquito la idea de cohesión, del principio de cohesión. O sea, tenemos una clase con 4 comportamientos, 2 comportamientos actúan sobre un subconjunto de los datos y los 2
sobre el otro subconjunto, ¿no? Y la idea de la normalización de cohesión es separar esta clase en dos clases diferentes. Ese es el principio intuitivo por el que empezaron a desarrollar el concepto de cohesión. Entonces, comportamientos no comunicantes. Esta es una definición. Cuando hablamos de comportamientos no comunicantes, hablamos de métodos, o, bueno, en general comportamientos que no usan los mismos datos entre ellos, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, F1 y F2, entre ellos son comunicantes, pero no son comunicantes con F3 y F4, ¿sí? Vale, entonces, relativamente a los conceptos no comunicantes, aplicar, o sea, la cohesión en sí es una medida del grado en el que los elementos de un módulo son inseparables. O sea, si los separamos, tenemos un problema, se genera un acoplamiento entre módulos. Informalmente, ¿hasta cuándo podemos partir clases en base a comportamientos no comunicantes? Intuitivamente, si aplicásemos a rajatabla solo la encapsulación, toda nuestra aplicación sería una sola clase con un montón de métodos. Una aplicación Java, por ejemplo. O sea, en el caso de Java. Entonces, ¿por qué decía que el criterio es objetivo? Porque existen métricas. Son 4 métricas, LCOM 1, 2, 3, 4, las inventó Ton de Marco. Y os invito a ir a verlas y reflexionarlas, porque son muy, yo creo, profundas e interesantes. Pero aquí intentamos ir un poquito más al principio de forma intuitiva, ¿no? No he querido ir en detalle de las métricas, pero que sepáis que son métricas que se usan, por ejemplo, con Sonar o bueno, con los inspectores estáticos de código. La idea, lo importante, la frase que define la cohesión es que la mayoría de los, en el caso ya estamos hablando, digamos, del entorno Object-Oriented, que es el entorno más fácil en el que introducir el concepto. La mayoría de los métodos de una clase deberían actuar sobre la mayoría de las propiedades, o sea, de los datos, la mayoría del tiempo. Esta es fácil de recordar también. Vale, entonces, ¿por qué? Uno se pregunta por qué he hablado de cohesión cuando el título era Single Responsibility Principle. Pues, de hecho, el Single Responsibility Principle dice que no debería haber nunca más de una razón de cambio para una clase, ¿no? Bueno, está desde mi punto de vista, pido disculpas, pero no solo el mío, no estoy respaldado, bastante respaldado, no está bien expresado. O sea, esta frase no está bien, no es clara. ¿Qué quiere decir una razón de cambio? Pero ¿y si una clase cambia, puede cambiar también otra? No está bien expresado. Entonces, además es muy subjetiva, ¿no? Entonces, en varias iteraciones se intentó decir, bueno, la reason for a class to change es la responsabilidad. Vale, la responsabilidad tampoco está bien definido lo que es una responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces vamos un poquito a la idea del Single Responsibility Principle, que es que si datos y comportamientos están entrelazados, en el sentido que hemos visto antes, al cambiar de una especificación, probablemente cambien juntos y probablemente solo cambie ese módulo. Y no otros módulos. Esto es el mundo ideal de las ideas, donde todo es coheso, ¿no? Entonces, la reason to change, en realidad, es la razón de cambio de datos y operaciones entrelazadas, en el sentido de lo que decía de comportamientos comunicantes. Bueno, para que veáis la relación entre cohesión y SRP, es que en la primera frase del paper, donde se presenta por primera vez el Single Responsibility Principle, esta es la frase. El principio fue descrito por Ton de Marco y otros,
y lo que llamaron cohesion, o sea, cohesión. Esta es la primera frase del paper, o sea, son sinónimos. O sea, aplicar cohesión quiere decir aplicar Single Responsibility Principle. Desde mi punto de vista, prefiero llamarlo cohesión porque es una medida objetiva. Hay un razonamiento semi-matemático detrás. Vale, toda esta introducción, al final, era para fijar un poquito el concepto de cohesión, que es un concepto central para mí, y no estoy hablando solo del Object Oriented, como os he dicho, y quiero relacionarlo sobre con el Domain Driven Design, sobre todo tomando en cuenta lo que vimos también la última vez, que repasaré un poquito. Claro, la idea es que las operaciones sobre datos, o sea, los métodos, para hablar en plata, expresan requerimientos de dominio, o sea, son las acciones de los usuarios. O sea, vamos a decir los casos de uso de la aplicación. O sea, al final, el centro de la aplicación, considerando el Domain Driven Design, o sea, considerando una situación en la que los servicios infraestructurales están considerados fuera del dominio y toda la lógica, por así decirlo, pura, es representada solo en las clases de dominio. Los requerimientos de dominio corresponden a las acciones y a los casos de uso de la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de métodos, hablamos realmente de la lógica de la aplicación. Y, claro, típicamente son transiciones de estado, ¿no? Por ejemplo, cambiar una dirección a un usuario. Bueno, aquí ya veremos después más ejemplos. La última vez vimos que vimos que el proceso para definir lo que se llaman aggregate roots en Domain Driven Design, o sea, las raíces de los varios dominios, y sobre todo el proceso para partirlos de forma que podamos generar contextos, o sea, bounded context, necesita el concepto de análisis transaccional. Sabemos lo que es un conflicto, ¿no? Sabemos lo que es una inconsistencia en base de datos. Bueno, sabemos que hay control de conflictos, o sea, por ejemplo, un lock optimístico, y sabemos que esto ocurre cuando hay, bueno, dos peticiones del mismo tipo o que actúan sobre la misma entidad, ¿no? Y digamos, si intentamos guardar desde dos procesos distintos la misma entidad con la misma versión, la base de datos justamente nos protege de posibles inconsistencias. O sea, si no, el segundo borraría la acción sobre el primero. Y siempre la última vez razonamos en términos de conflictos necesarios e innecesarios. Es decir, hay veces que los conflictos, queremos que haya conflictos, pero hay conflictos que son totalmente innecesarios, como por ejemplo este. Si tenemos una clase user que tiene comportamientos como añadir una dirección y procesar un pago, y dos procesos actúan concurrentemente, estando en la misma entidad, tendremos la base de datos justamente, bueno, nuestro propio control de concurrencia nos notificará de un conflicto. Pero es que este conflicto es totalmente injustificado porque puede perfectamente ser posible que en un entorno colaborativo como en el entorno de una empresa un empleado esté añadiendo una dirección a un usuario corporativo mientras que otro empleado encargado de compras esté haciendo una compra, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que tener un conflicto? O sea, estoy realmente impidiendo de forma injustificada un trabajo colaborativo. Esto tiene más consecuencias.
porque aparte esto conllevará, os podéis imaginar, una clase user con muchas propiedades, muchos métodos. Entonces, claro, cada vez que cargo memoria hay un pico, es poco escalable, etc. Hay mucho que decir sobre esto, pero el centro, el concepto central es el concepto de la análisis transaccional. Lo que intento demostrar aquí es que el análisis transaccional coincide exactamente con el análisis de cohesión. Es decir, como comportamientos no comunicantes, quiere decir que son casos de uso de la aplicación, o sea, que actúan sobre diferentes datos. Si son no comunicantes, probablemente sean dos casos de uso distintos. No tengan que generar conflictos. Entonces, en base a esto podremos empezar a decidir cómo normalizar, o sea, partir dominios, ¿no? Partir dominios en base al análisis transaccional o al análisis de cohesión, que son lo mismo al final, y entonces empezar a tener clases más pequeñas. Vamos un poquito hacia una modularización más coherente con todos los beneficios que conlleva. Entonces, haciendo un pequeño resumen sobre el concepto de cohesión, hemos dicho que la cohesión proporciona un criterio objetivo para modularizar el sistema. Es importante el concepto de criterio objetivo. O sea, el Single Responsibility Principle ha sido durante décadas, y creo que sigue siendo, interpretado como algo subjetivo. En el fondo yo creo que este módulo tiene esta responsabilidad, pues para mí no, la responsabilidad es diferente, vamos a ver qué nombre le damos, qué nombre no le damos. Pues aquí tenemos una herramienta matemática para salir de estas dudas. Y lo bueno es que esta herramienta, o sea, haciendo el análisis a través de esta herramienta, estamos haciendo también el análisis transaccional para dominios colaborativos. Y bueno, sabemos que cuando, por ejemplo, decidimos, en el caso anterior, partir la clase usuario en dos clases, esto lo vimos la vez anterior, sabemos, por ejemplo, que habrá un usuario en un contexto de direcciones, y un usuario en un contexto de compras. Y claro, y uno dice, pero claro, es que es un user. O sea, no, tiene que estar todo junto porque se llama user, es su responsabilidad ser el user. Pues, o no, porque un usuario en un contexto de envíos, por ejemplo, de envíos, es un recibidor, ¿no? Es un usuario que recibe algo, pienso a Amazon, ¿no? En cambio, un usuario en el contexto de una compra es un cliente. O sea, es un problema simplemente de nombres. Entonces, en este sentido, que el análisis transaccional nos permite descubrir los contextos de forma bastante objetiva. Entonces aquí hacemos un paso más allá, vamos un poquito más en la práctica, en el sentido de que hoy en día se tiende a usar la programación un poquito libre de side effects, evitar mutabilidad por las razones que más o menos sabemos, ¿no? Y claro, ¿cómo aplicamos el principio de cohesión cuando tenemos, por ejemplo, una clase como esta, que, bueno, por un lado parece perfectamente cohesa, en el sentido de que hacer una modificación en una estructura de datos inmutable quiere decir al final crear una nueva instancia, ¿no? con los nuevos datos. Entonces, claro, si miramos un poquito este ejemplo, vemos que este método realmente está usando todas las propiedades de la clase, ¿no? Bueno, en apariencia
entonces todos los comportamientos son comunicantes, ¿no? Entonces, en presencia de inmutabilidad, no lo son desde el punto de vista lógico, no lo son. O sea, hay que mirar, si nos referimos al principio de cohesión pensándolo, como cuando usábamos estructuras de datos mutables, en el fondo lo que nos interesa a nosotros es dónde estoy actuando. Evidentemente esta clase contiene una count ID y una serie de datos personales de usuario, ¿no? Y está claro que no es cohesa, porque las dos cosas cambian de forma completamente independiente. Estos dos comportamientos son, no son comunicantes, no se comunican, porque actúan sobre subconjuntos de datos distintos. Y el hecho de que en presencia de mutabilidad lo estemos viendo que aparentemente todos son comunicantes es un engaño. Es un engaño. Hay que fijarse en las propiedades que cambian. Vale, empezamos a hacer un poquito un análisis y aquí quiero explicar un poquito por dónde vamos en nuestro análisis, en el sentido de que tenemos dos grandes familias de posibles actuaciones, o sea, entre dominios y dentro del mismo dominio. Y a su vez tenemos dos niveles, ¿no? Podemos actuar sobre las interfaces, o sea, extrayendo interfaces y segregando interfaces, y la implementación. Entonces, a nivel de interfaz siempre aplicamos, como dije la última vez, empezamos aplicando el Interface Segregation Principle. Lo primero es dividir interfaces, segregar interfaces. Y luego vamos a ver si también la implementación se puede segregar o no. Y en base a qué lo vemos, pues en base al principio de cohesión o Single Responsibility Principle. Vale, empezamos con la clase de antes, por ejemplo. Ahora me saltaré la parte de Interface Segregation porque la vimos de forma extensa la anterior vez, pero luego intradominio lo veremos. Aquí, como hemos dicho, tengo dos comportamientos no comunicantes, ¿no? Este es el caso clásico más sencillo de normalización de cohesión, ¿no? Parto en dos clases distintas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los comportamientos eran no comunicantes. Esto me da la posibilidad de decir, bueno, esto no es un user, son los datos de contacto de un user. Entonces, a lo mejor tiene que estar en un contexto de anagráfica de usuario o en un contexto incluso de marketing, ¿no? Mientras que el tema del account probablemente sea el contexto de la gestión de las cuentas, ¿no? Bancarias, por ejemplo. Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que es, y que es donde nos paramos la última vez, el análisis dentro del mismo dominio, siempre con inmutabilidad, ¿eh? Estamos hablando de programación con inmutabilidad. Una máquina de estado. Una máquina de estado típicamente representa un dominio, ¿no? Estoy con la clase count, un account se puede abrir, se le da valor a la fecha de apertura del account y luego se puede cerrar. Entonces, si vamos a ver un poquito la comunicatividad de estos dos comportamientos, veremos que siempre con el criterio de decir, vamos a ver solo lo que cambia, es una clase bastante cohesa, pero no del todo. No del todo. No son del todo comunicantes estos comportamientos. Entonces, bueno, en realidad esta clase está mal por
razones obvias, es incorrecta, no respeta las reglas de dominio. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo no tengo que poder cerrar un account que no he abierto, ¿no? Entonces no podemos hacer el mismo razonamiento que hemos hecho con la clase user anterior. De hecho, un razonamiento a nivel de cohesión, o sea, solo el hecho de preguntarse sobre la cohesión, un poquito nos lleva a este tema. O sea, lo correcto es este. A ver, dejando de lado que este tipo de check se puede hacer de mil maneras distintas, pero aquí sí que todos los métodos usan la mayoría de las propiedades la mayoría del tiempo, ¿verdad? O sea, esta clase es cohesa, no podemos partirla. Vale, vamos a segregar interfaces. Entonces, como vimos la última vez, intentamos agregar interfaces de forma de que el propio compilador nos ayude a evitar transiciones de estados incorrectas. ¿Okay? O sea, tenemos la interfaz de account, de la cuenta. Entonces tenemos las interfaces del account nuevo que se puede abrir. Si es nuevo, se puede abrir. ¿Vale? Y devolverá un open account. Y solo el account podrá cerrarse, ¿no? Y el close account justamente lo dejamos vacío intencionalmente. Porque no queremos que un close account pueda hacer nada más, porque es el término del ciclo de la máquina de estado. Entonces, aplicando más o menos bien, la segregación de interfaces a esta clase, si el cliente razona o de alguna forma, y podemos obligar al cliente a razonar solo en términos de interfaces, realmente obtenemos una cosa que para mí es muy valiosa, que es que el propio compilador te impide generar estados inválidos. Si mejoráramos un poquito la implementación de estos métodos, de cómo construimos este objeto, de cómo escondemos el constructor, podríamos incluso llegar a olvidarnos de este check de runtime, porque este check lo haría para nosotros el compilador, asumiendo que la gente no hace cast en runtime, ¿no? Vale, entonces hemos segregado las interfaces sobre este pequeño y simple dominio. El siguiente paso es aplicar la cohesión. Fijaros que, bueno, nos hemos saltado la interface segregation interdominios, pero hemos aplicado la cohesión interdominios. Ahora hemos aplicado la interface segregation dentro de un mismo dominio. Y ahora vamos a ver un poquito si podemos hacer alguna consideración sobre la cohesión dentro de un mismo dominio. Vale, estamos donde estábamos antes, ¿no? Empezamos por aquí. Sabemos, como os dije, que si lo hacemos un poquito mejor, podemos incluso prescindir de los checks de runtime, pero tampoco me importa. La cosa importante para mí en este caso, la cosa que me llama la atención de esta clase, es que el constructor en realidad no es un constructor. Es un constructor, podríamos decir, sobrecargado, ¿no? Son 3 constructores, ¿sí? En el sentido de que se supone que la creación se tiene que hacer solo con el account ID. Al abrir se le pasa también el user ID y el date. Y al cerrar se le pasa el date de cierre del account. Sí, ahí existe en literatura, aunque no muy claro, un concepto de cohesión del constructor. Es decir, claro, aquí fijaros que el primer constructor solo usa una propiedad.
y deja 3 agujeros, ¿no? Por así decirlo. Pero es que este constructor, o sea, básicamente aquí lo que estamos diciendo con este check es que para usar ese método tenemos que haber construido solo con la primera, o sea, con la primera manera de instanciar la clase. O sea, solo con el account ID. El principio de cohesión de constructor dice que los constructores deberían siempre informar todas las propiedades de las clases, ¿no? La clase sí es perfectamente cohesa. El único tema que le queda es esto. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos, y esto es prescindible, es prescindible, pero si vamos al extremo con el razonamiento de cohesión, y estamos hablando de una clase que sobre la que ya hemos segregado interfaces, si vamos al extremo, vemos que 3 constructores diferentes, entrelazados con 3 comportamientos diferentes, son 3 tipos diferentes. O sea, somos capaces, gracias también a la mutabilidad, de no solo segregar interfaces dentro del mismo dominio, sino segregar también implementaciones. Y si vemos esta clase, es evidentemente totalmente, cada una de estas clases tiene la cohesión máxima, ¿no? El constructor no deja agujeros ni de ningún tipo, de hecho, siendo este un ejemplo en TypeScript, no hay manera de hacer pasar bueno, a menos de hackear, no hay manera de hacer pasar un null ahí, porque no estamos aceptando un tipo concreto. Y dado que estoy instanciando clases distintas, los comportamientos, que bueno, que en este caso son 1 por clase concreta, son completamente, bueno, mejor dicho, el constructor y los métodos son completamente comunicantes. ¿Sí? Vale. Entonces, claro, la idea es un poquito, por un lado, haciendo el interface segregation, lo que estamos haciendo es hacer que sea difícil / imposible representar estados ilegales, ¿no? Y por otro lado, claro, la cohesión en realidad es una cohesión sobre los estados. Y hemos llegado, haciendo un dominio sí, a algo muy parecido a lo que en programación funcional se refiere como tipos de datos algebraicos. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo, y se sabe, que la relación de subtyping o sea, puede expresar un tipo de datos algebraicos. Los tipos de datos algebraicos, que se llaman también sumtypes, o tipo suma, quieren decir que básicamente una instancia, o sea, un valor de un mismo tipo, solo puede pertenecer a una alternativa de constructores. En un momento determinado solo es uno de ellos. ¿Ok? Fijaros que está hablando de algo cerrado en el mismo dominio. Desde fuera es como si fuese una sola clase. Pero internamente existe esta relación por la que un account puede ser o nuevo, o abierto, o cerrado. ¿Ok? Llegado a este punto, quisiera hacer un pequeño, yo no sé si hay muchos programadores funcionales aquí en la sala, pero para que entendáis un poquito bien, he hecho un pequeño ejemplo en Haskell, ¿no? Vale, no sé si lo veis, no sé si se ve, pero bueno, básicamente así es como en Haskell yo implemento, bueno, es como se debería, como en el Haskell cotidiano se implementa un data type con transiciones de estado. Como veis, estamos diciendo que, bueno, en este caso en Haskell no tenemos disponible la relación de subtyping, porque no existe.
Ya, es que no me está funcionando. ¿Me puedes dar zoom? Vale. Es exactamente lo mismo que hemos visto antes en TypeScript. Dado que en Haskell no existe la relación de subtyping, por lo tanto, no podemos controlar los tipos de vuelta por una serie de razones, se utiliza una técnica que se llama phantom types, que pero no quiero tampoco aburriros explicándolas. La idea es que es exactamente lo que estábamos haciendo antes, o sea, hacer que el compilador mismo impida los estados ilegales. O sea, los estados ilegales no se pueden representar. Entonces, claro, simplemente lo que estamos haciendo es hacer las transiciones de estado que hemos visto antes, o sea, un new account, devuelve un new account, un open account es una función que abre el account y close account. Y básicamente lo que no podemos hacer, por ejemplo, es cerrar, o sea, pasar la close account, un new account, ¿no? Si lo hiciésemos, el compilador bueno, no compila, básicamente, no compila. A mí os propongo este ejemplo, porque primero para que veáis la similitud entre el concepto de tipo algebraico y lo que hemos visto, la partición tanto de interfaz como de implementación en el interior de un dominio. Eso por un lado. Y por otro lado, viendo que hay otro parecido, es decir, los tipos de account state son análogos a nuestras interfaces en los lenguajes donde está permitido subtyping. Son exactamente lo mismo. Y también a nivel de implementación, Haskell es incluso más fuerte, porque no permite Haskell poner valores por defecto en los constructores. Entonces, como que nos guía totalmente a la partición también de las implementaciones. Entonces, es como si arriba hubiese la segregación de interfaces y abajo la cohesión. Es exactamente lo mismo, el mismo concepto. Dicho esto, quiero ser bastante claro con un tema, o sea que hemos ido al extremo de la cohesión, ¿no? O sea, sobre la segregación de interfaces, yo lo apoyo, es el análogo de Phantom Types. El compilador nos pillará los problemas de transición de estado en compile time. Y no solo eso, en general es una técnica que apoyo totalmente. La partición de cohesión hemos ido al extremo, no siempre es conveniente, ¿no? Es decir, dado estos principios que hemos visto, y este criterio de encapsulación, este criterio de cohesión, que es un criterio objetivo y matemático, luego existen pero criterios de conveniencia. Es decir, que modulan un poquito la decisión de hasta dónde llegar con la partición tanto de dominios como dentro del mismo dominio. ¿Okay? Bueno, primero, a mí siempre me han guiado mucho los principios DRY, KISS y AGNI, que son los principios clásicos Agile. DRY es don't repeat yourself, ¿no? O sea, si la extrema partición genera duplicación, pues mejor no hacerlo, ¿no? KISS es keep it simple, stupid, que es, a ver, si particionar genera mucha complejidad, luego podríamos definir complejidad, pero se genera complejidad, mejor quedarse un poquito atrás. Y AGNI, you aren't gonna need it, o sea, es posible que al principio no sea productivo hacer toda esta partición, cuando aún no tienes muy claro los requerimientos de negocio. Otro tema sobre la cohesión es que obtener la cohesión perfecta, yo antes he hablado de cohesión perfecta. En realidad,
obtener la cohesión perfecta es un poquito una quimera, ¿no? O sea, hay muchas ocasiones en las que la cohesión no es perfecta. Pero no se trata de hecho, no existe la cohesión perfecta, existe el concepto de maximizar la cohesión. O sea, no buscamos la perfección, buscamos maximizar la cohesión, pero dentro de unos vínculos, dentro de unos criterios de conveniencia. Y los criterios de conveniencia, primero de todo, son la proliferación de clases, proliferación de módulos. O sea, si al final yo participando tanto tengo 1500 clases, no puede ser, porque sabemos que la complejidad de un sistema también depende de la cantidad de sus módulos, ¿no? La cantidad del boilerplate, en Haskell son pocas líneas, pero dependiendo en qué pocas líneas y crípticas, dependiendo en qué tecnología estamos o en qué situación estamos, o sea, llevar al extremo estos principios puede llegar a generar mucho boilerplate, y esto tampoco lo queremos. La necesidad de type safety, bueno, a veces, sí, sobre todo si ya tenemos la interfaz segregada, podemos confiar que el usuario no haga, el programador no haga cast para forzar, ¿no?, un sistema de tipos. Podemos confiar o no, pero hay que valorarlo, ¿no? Un sistema de persistencia. Esta es una razón, o sea, nosotros luego veremos cómo, en la parte práctica, cómo nos integramos con algún sistema de persistencia. Pero no todos los sistemas de persistencia hacen fácil hacer una jerarquía de herencia para representar, por ejemplo, una transición de estado. La audiencia, en el sentido que el código se escribe siempre para una audiencia, ¿no?, que son nuestros compañeros, ¿no? Y si empezamos a ir a saco y nuestros compañeros no entienden lo que estamos haciendo, o tenemos mucha paciencia para explicarlo, o a lo mejor no conviene, ¿no? Y luego, no es este el caso que hemos visto, pero sí que yo he visto muchos casos en los que el exceso de normalización de cohesión ha generado una ruptura de la encapsulación. O sea, un exceso de aplicación del principio de cohesión, particionar hasta la perfección, puede generar acoplamiento entre módulos y ruptura de encapsulación. Esto lo he visto varias veces. Y bueno, creo que creo que la cantidad de argumentos que hemos tratado es bastante amplia. Así que yo creo que es importante que veáis más bien la parte práctica para un poquito ver si habéis entendido o no todo el discurso. De todas maneras, yo ahora, antes de dejar la parte práctica, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre estos conceptos. Hola. Bueno, gracias por la charla, como siempre. Ha estado muy entretenida. Aquí hemos hablado más o menos pues en la capa de dominio, ¿no? Nosotros cómo modelamos la entidad y demás. ¿Qué pasaría en la capa de repositorio? Que es ya un detalle implementativo, ¿no? Pero al final en la base de datos, ¿qué trabajaríamos? ¿Con user accounts, open, close? ¿Cómo sabemos que está abierto o está cerrada la cuenta? Es muy buena pregunta y la contestarán en la parte práctica, pero bueno, te hago de todas maneras una preview. Es que lo bueno es que cuando yo estoy buscando un account para cerrarlo, yo estoy buscando un closed account. Habiendo segregado las interfaces, busco exactamente un closed account. Los ORMs, por ejemplo, saben hacer queries polimórficas, las que se llaman. Saben decir, quiero un closed account. Y si el account existe, pero no está closed, tendrás una excepción, no podrás hacerlo. No podrás hacerlo. Pero este control te lo hace antes el compilador y luego el ORM por ti. Tú no tienes que hacerlo.
Y lo bueno de segregar interfaces es que como que cada caso de uso de una aplicación es una interfaz. O sea, da mucha safety, mucha seguridad al código. O sea, los problemas los pillas en fase de compilación o te lo resuelve el ORM. Bueno, más que la pregunta es el hecho, claro, aquí hemos estado hablando de inmutabilidad, ¿no? Y era functional programming. Normalmente, la mayoría de casos utilizamos programación orientada a objetos, ¿no? Y yo por lo que he visto es bastante diferente lo que sería la implementación, ¿no? Porque cuando en OOP, por ejemplo, si yo tengo user account y quiero hacer un open, eso para mí va a ser un command que me va a modificar el estado interno y yo no espero que me retorne nada, ¿no? Aquí es, cuando hacemos un close, sabemos que nos retorna un close account y demás. ¿Cómo impacta eso al equipo? Es decir, porque si estoy introduciendo los términos de DD al equipo, pues a lo mejor ¿ves recomendable también hacer un 2x1 y poner estos conceptos o ir poco a poco? Muy buena pregunta, muy buena. Yo no recomiendo en ese caso hacer la transición a inmutabilidad, no, porque es una transición muy dramática. Sí que recomiendo, pero hacer la segregación de interfaces y que los métodos, los comandos, como tú dices, devuelvan this. Entonces, claro, al final tú sigues, o sea, seguimos con los phantom types, o sea, el compilador sigue ayudándonos a no meter la pata y ayudándonos mucho, o sea, los estados, la frase es los estados ilegales no se pueden representar en el código, no compila, pero no podemos obviar la transición de la que hablas. ¿Más preguntas sobre la parte teórica? Vale, pues entonces hacemos, bueno, te dejo un momento el micro. Hay que apretar. No. A ver si la contesto yo. Eso el... Hola, sí. Has mencionado cohesión, sí, objetividad y matemáticas. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Es decir, yo no me sé de memoria todas las LCOM, pero por ejemplo la LCOM 4 cuenta los ¿cómo se llaman? Los componentes internos, me parece. Básicamente cuenta, bueno, es una métrica, es el número de componentes internos que hay en una clase. El componente interno se define en base al grafo de los métodos y de los datos que acaban usándose a través de métodos privados, etc. Y ese es una cuenta directa. Las fórmulas, si tengo que ser sincero, yo ahora no las recuerdo. O sea, bueno, pero por eso que os dije, es que han perdido un poquito de valor también las fórmulas, porque al final, o sea, os invito a mirarlas, pero siempre ¿cómo se dice? Se puede hacer trampa con estas métricas. El principio es lo que os decía, es decir, que la mayoría de los métodos usen la mayoría de los datos, o sea, de las propiedades de la clase, la mayoría del tiempo. O sea, todas las fórmulas de la LCOM 1, 2, 3, 4, todas, actúan sobre este principio, las cuatro. O sea, el caso totalmente opuesto, o sea, el caso que daría unas métricas muy malas, porque además son fórmulas un poquito complicadas, porque son fórmulas un poquito complicadas. Yo ahora, sinceramente, no las recuerdo. Me las estudié N veces, pero es que no las uso. Y cuando las uso para meterlas en un sonar, ¿sabes? Pero el caso completamente opuesto era el caso del user data, ¿no? Del personal data y del change account.
O sea, estos son dos métodos que escriben dos partes de la clase completamente distintas, no comunican. O sea, en ese caso, las métricas darían muy mal resultado. O tendríamos un número... Porque otra cosa que quería decir a este propósito es que estamos hablando ahora aquí de ejemplos dummy para entender el principio. Son ejemplos no muy reales, ¿no? O sí, pero no tanto. Pero yo tengo en mente las típicas clases de cuando abro el típico proyecto open source o no, en Java, en C Sharp, en PHP, en lo que sea, con estas entidades enormes, ¿no? Y cuando tengo suerte de que veo, no sé, 15 propiedades, y si tengo suerte hay métodos que no sean set y get, los set y get no cuentan, ¿no? Esto es importante decirlo, los set y get no hacen nada, deberían un poquito desaparecer, pero... Y cuando tengo suerte que hay métodos en las clases y no tenemos una arquitectura procedural, cuando tenemos esta suerte, vemos que en realidad estas clases están juntas por el nombre, no por la responsabilidad. Están juntas porque alguien ha decidido que user es user. Entonces, claro, user, cualquier cosa que pase por user tiene que estar en la clase user. Y yo lo hacía así, ¿eh? O sea, ha sido todo un camino para mí también descubrir que no, ¿para qué? O sea, no es el nombre que importa. Hay criterios objetivos de modularización desde los años 60, ¿eh? O sea, es una ciencia que lleva mucho tiempo.